Entiendo que hay cosas en las que definitivamente las hacemos de manera folclórica porque ellas nos divierten. Normalmente cada ciudad, cada país tiene siempre una fiesta representativa que le permite poder congregar a todos los pueblos, a todas sus gentes en torno a ella para poder divertirse y para poder siempre tener razones para poder disfrutar cada momento y para poder disfrutar los acontecimientos. Tenemos fiestas en torno a los deportes. El fútbol es una cosa que congrega muchísimas personas, que alegra a los pueblos y que cuando le permite ganar torneos internacionales, sin lugar a dudas, en medio de la más profunda división, siempre las gentes descubren una razón para la unidad. Sin embargo, nos damos cuenta que muchas de esas celebraciones y de esas fiestas, las unidades que provocan son momentáneas, son efímeras y son superficiales. Porque si bien es cierto que un torneo de fútbol puede congregar a los pueblos cuando el torneo termina y ya se levanta en alto el galardón, pues a los días ya todo vuelve a su curso normal. Igual pasa cuando nosotros celebramos ciertas fiestas populares, carnavales en muchos países, donde personas de los diferentes grupos sociales, de diferentes culturas, de distinta formación intelectual, también se unen en torno a estas celebraciones. Pero también terminadas las celebraciones, todo vuelve a su curso normal. Eso significa que hay unidades que son ficticias, que hay unidades y que no producen realmente la unidad auténtica que tendría que ser. Sin embargo, Jesús nos hace a nosotros una propuesta súper interesantísima que yo creo que vale la pena analizarla, y es la unidad que produce Él y la unidad que produce la fe en torno a su persona. En el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, en la oración sacerdotal que Jesús eleva al Padre, dice: yo te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, y te pido que todos sean uno, para que tú y yo, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste y el mundo también crea en ellos y crea por la palabra de ellos, la palabra que he puesto en ellos a través de mi corazón. Jesús propone una unidad que no la produce ni la mayor de las fiestas nacionales, sino que es una unidad que proviene del interior, que proviene de lo más profundo del alma, y es la unidad en torno a Él. Como dice el apóstol San Pablo, una unidad que con la muerte de Cristo va a derrumbar todos los muros que nos separan. El odio, donde en Cristo ya no hay judíos ni gentiles, no hay ricos ni pobres, no hay libres ni esclavos, sino que todos sentimos que hemos sido redimidos por su sangre. Sin embargo, la consecución de esa unidad no es tan sencilla, porque nosotros muchas veces anteponemos nuestros propios intereses y nuestra propia forma de ver el mundo, nuestra propia cosmología, nuestra propia teología, nuestra propia espiritualidad. Y lo hacemos porque consideramos, muchas veces con recta intención, que esa es la manera correcta como las cosas tienen que hacerse. Por eso, en estos días en que nosotros venimos leyendo las lecturas del libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy se nos narra cómo después de la muerte de Esteban, que fue lapidado, dice que se desata una persecución violenta contra toda la iglesia de Jerusalén. Esta persecución produce una dispersión de los discípulos de Jesús que huyen a causa de los saqueos de sus casas, de la inminencia de la muerte, del castigo con cárceles, simplemente por ser discípulos del Señor. Pero esa dispersión también, en medio del caos, produce un beneficio, y es que dice la Sagrada Escritura que se dispersan por todas partes, pero en esa dispersión iban anunciando de un lugar a otro la buena noticia de la palabra de Dios. Entre ellos Felipe, que baja a la ciudad de Samaria y les predica a Cristo. Detrás de la persecución, detrás de algo que sin lugar a dudas es siempre una experiencia dolorosa,
los discípulos y los apóstoles de Jesús aprovechan la oportunidad como una coyuntura para anunciar la palabra de Dios. Allá donde no habían ido, allá llegan, producto de un momento tormentoso, de una turbulencia social que se les presenta, y el reino de Cristo es anunciado también a todas las naciones. Y dice la palabra de Dios que muchas personas veían cómo esa palabra que ellos anunciaban era avalada con los signos que Jesús iba manifestando, porque esa palabra estaba siendo sellada con los signos del Señor, donde la gente también veía cómo los apóstoles sacaban espíritus inmundos, muchos paralíticos y lisiados se curaban, la ciudad se llenaba de alegría. Como quien dice, cuando el mundo trae caos, el Señor trae alegría y trae gozo. Donde el mundo produce persecución, el Señor produce unidad. Bien decía Tertuliano, uno de los escritores antiguos de la Iglesia del siglo III, que la sangre de los mártires era semilla de los cristianos. Es decir, allí donde se derrama la sangre de un testigo de Cristo, en vez de producir temor y ocultamiento entre sus demás seguidores, eso hace que mucha gente quede plenamente convencida acerca de cómo es posible que estos hombres sean capaces de derramar su sangre por algo de lo que están tan plenamente convencidos. Y esa convicción de los apóstoles los llevaba también a ellos al deseo de querer hacer parte de ese grupo. La iglesia ha sido perseguida desde sus inicios, pero mientras más persecución ha sufrido, más convicciones produce en el corazón de los oyentes y en el corazón de los creyentes. Aquí, por tanto, nos encontramos ante una experiencia unificativa que nos permite a nosotros poder sentir que realmente somos la iglesia del Señor, una iglesia que nosotros llamamos católica, no por su nombre, sino por su identidad, porque es una iglesia que está llamada a permear y a ser también fermento, levadura en todas las naciones, para que todos aquellos que crean en algún momento la palabra de Dios también se sientan plenamente convencidos de que estamos llamados a la salvación. Creo que sería interesante que también nos pusiéramos a pensar cuáles son las cosas que en torno a nuestra casa nos unen a nosotros. En algunas oportunidades les he compartido cómo muchas veces también buscamos uniones ficticias a través de reuniones sociales o de reuniones familiares. Un día nos inventamos una cena, nos inventamos un asado, nos inventamos un día de playa, o queremos juntarnos con ocasión de ciertas fiestas, que ciertamente son signos bonitos, nos permiten el encuentro, pero el hecho de permitirnos el encuentro no nos aseguran definitivamente la unidad. El estar juntos no significa que estemos unidos. La unidad es mucho más que estar juntos. La unidad no es producto simplemente de estar los unos con los otros o de hacer las cosas los unos con los otros. La unidad es una experiencia de carácter interior donde nosotros sentimos que realmente nuestros espíritus, nuestras almas, nuestra fe nos permite una comunión perfecta, aún en medio de la distancia, aun cuando algunos se pueden encontrar a miles de kilómetros de nosotros por causa de su trabajo, por causa de su vivienda, por causa de la razón de ser de su vida. Si nosotros sentimos realmente que Jesús es la unidad de nuestra alma, aún la distancia y aún la misma muerte nunca logrará separarnos. Porque, como dice la Sagrada Escritura, tres cosas hay importantes: la fe, la esperanza y la caridad. Y esa caridad en Cristo Jesús nos hace que nosotros, aún después de muertos, podamos pervivir mediante el afecto, mediante la comunión, mediante la caridad cristiana, que es lo que nos permitirá en el cielo junto al Señor poder estar permanentemente unidos. Quiero invitarlos para que descubramos qué es realmente lo que suscita en nosotros la unidad, o si por el contrario estamos desunidos, cuáles han sido las razones que nos ha llevado a no saber
comprender y entender a nuestra familia, lo que nos ha distanciado de ellos, para que podamos con el Espíritu de Dios remover cada una de esas cosas y en Cristo Jesús podamos ser realmente lo que Él quiere, que podamos ser uno como el Padre y Él con el Espíritu Santo son uno. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.